hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive.
Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dicen que en las escenas que se hicieron de la Pasión de Cristo con Mel Gibson, ocurrieron muchas cosas muy lindas. En especial, bueno, en primer lugar, el actor principal, el que hizo de Jesús, se convirtió al Señor. Hoy en día es un predicador tremendo, con toda la convicción del caso, está seguro de que Jesucristo estuvo en la grabación. Y una escena en especial en que se asombraban porque el reflejo de Jesucristo se hizo en él cuando estaban grabando una parte en que estaba todo ensangrentado. Y hubo una luz que se reflejó fuerte en esa imagen, y Mel Gibson decía: esto es increíble, no sé qué pasó, pero esto no era parte de la ficción que tal vez nosotros estábamos haciendo en el video. Así que qué bueno es estar de la mano del Señor. Alabamos a Dios y a su nombre. Cierra tus ojitos ahí donde te encuentras, hablemos con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda gloria, toda honra, todo honor es tuya, Señor. Hoy tenemos la gran oportunidad de recordar este sermón de las 7 palabras, tus últimas palabras allá en la cruz. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hables a nuestra vida, que no sea la palabra de un hombre, Señor Dios mío, que quisiera agradar a todo el mundo, Señor, sino que te agrade a ti, y que esta boca sea usada para que transmita tu palabra de manera que sea tu voluntad y no la mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El sermón de las 7 palabras es el recuerdo. Yo digo que es de los recuerdos más terribles que se hayan vivido en la tierra. Es lo más fuerte que un ser humano haya podido ver, ya que fue una muerte muy cruel, una muerte de la cual mataron a un justo por un injusto, que somos nosotros. Los injustos seguíamos, pero el justo estaba ahí, siendo crucificado por nuestros pecados, porque Él se puso de acuerdo con el Padre para que su vida fuese entregada a cambio de nosotros. Que Él fuese el cordero inmolado, que ya no hubiese más corderos allá en el tabernáculo desprezado y sacada toda su sangre por el pecado de cada persona que llevaba el sacrificio, sino que ahora Jesucristo fuese el cordero inmolado que entregara toda su vida por nosotros. ¿Alabamos a Dios? En el Salmo 22, David profetiza la muerte de Jesús 1000 años atrás. Todo estaba y todo ha estado ordenado correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. 1000 años atrás. Y era lo que yo les decía el domingo. La profecía, desde que se profetice de parte de Dios, llega. Y 1000 años atrás se anunció la muerte de Jesucristo. David estaba pasando por una situación bastante fuerte, bastante difícil. Dios permitió que le ocurriesen muchas cosas a David y que fuese humillado y que fuese vituperado y que fuese castigado en ese episodio para que él plasmara en las Sagradas Escrituras del Salmo 22 y nos recordase que un día vendría el Salvador y entregaría la vida por nosotros. 1000 años después dice la palabra así. Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay en mí reposo. Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, del vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron mi boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresura a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Alabamos a Dios. Amén. Y a su nombre. Glorias. Hoy no nos dormimos, ¿cierto? Hoy sí, no. Mañana sí. Mañana sí. Dije una cosa que de pronto se me fue, utilizamos ese término en Colombia, se me fue la paloma. Y cuando estaba dando la enseñanza del domingo dije: y entró Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Rectifico, entró al inicio de la Pascua. Porque recuerde que yo les dije que yo me cuestiono y yo sigo revisando. Y pues sí, como humano me equivoqué. Y hubo otra, pero no me acuerdo. Volví a escuchar mi grabación, a ver todas las veces que la embarré, y en especial esas dos. Su muerte fue la culminación y labor y sacrificio que debería ser Jesús por nosotros. Sin el sacrificio no habría habido resurrección. Y si no hubiese habido resurrección, no habría habido perdón de pecados. Y si no hubiese sido esto, todo hubiese sido mentiras. Pero nosotros somos muy afortunados, porque tenemos al único y verdadero Dios, a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para que hoy podamos estar aquí escuchando que Cristo viene pronto. Alabamos al Señor. Los que tan solo hacía 5 días allá en Jerusalén le ovacionaban. ¿Recuerdan en la entrada triunfal de Jerusalén los que pudieron venir? Hacía solo 5 días le ovacionaban y gritaban: ¡viva el Rey! ¡Viva el Rey!, gritaban. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en el cielo! Todos lo ovacionaban, tiraban sus capas, cortaban ramas, cortaban palmas. ¿Se acuerdan del burrito que entró orgulloso? No era él, era Jesús. Todos aquellos que decían: llegó el Rey, el Salvador, ese es nuestro Salvador. 5 días después, en el juicio con Pilatos, gritaban: ¡liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Y dijo Pilato: pero este hombre no ha hecho nada.
Él sabía que la crueldad del hombre era terrible. Él sabía que no había comparación para eso. Que cuando nos proponemos a ser crueles, perdonen la expresión, pero el ser humano cuando se dice a ser cruel, mata hasta a su propia madre. De esos casos ustedes los ven todos los días. Él sabía de esa crueldad que le sobrevendría. Por eso Jesús, a la entrada de Jerusalén, lloró. Toda esta gente que estaba ahí ovacionándolo lo iba a traicionar. Y dice la palabra que Él en el mundo estaba. Lo vemos en Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él llegó a su pueblo, llegó a los judíos. 550 años atrás, Isaías lo anunció, porque hijo nos es dado, porque nos iba a dar al Salvador, a Emmanuel, al Dios que estaría con nosotros. Y aún lo están esperando. Todos los días los judíos van corriendo, despavoridos, al muro de las lamentaciones, para decir: Señor, envíanos al Salvador, envíanos al Salvador, envíanos al Salvador. Están esperando al Salvador por primera vez y nosotros lo estamos esperando por segunda vez. Y ya vendrá por segunda y luego vendrá por tercera con nosotros otra vez. Alabamos al Señor y a su nombre. A lo suyo vino, no le quisieron recibir, lo rechazaron. Se presentó como el Salvador, pero todos aquellos esperaban un Salvador político, y era un Salvador espiritual. Un Salvador político le ayuda mientras usted vive posiblemente, pero un Salvador espiritual lo tiene por toda la eternidad, viviendo en gozo y alegría. Alabamos al Señor. Esto parece fantasía, pero todo lo que no se ha visto es como fantasía. Como decir el Señor que en el cielo habrán moradas, o hay moradas, que las calles son de oro y el mar de cristal. Esa es la nueva Jerusalén que descenderá sobre esta tierra con nosotros. Los que escuchamos la palabra de Dios, la que la atesoramos, la que nos llenamos de su palabra. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le hicieron un juicio tremendo, el juicio más injusto de la vida, le hicieron al Cordero de Dios. Y todas las preguntas que le hacían, no respondió. No respondía. Entonces lo llevaron de un lugar a otro, y volvió otra vez donde Pilatos, y dijo: ¿pero qué? No, que acá lo trajeron, ninguno lo halló injusto. Y todo lo que le preguntaban, no respondió, porque estaba profetizado que como oveja sería llevado a sus matones y que no abriría su boca, no diría nada. Si a nosotros nos detuviesen injustamente, ¿qué no diríamos? ¿Qué no gritaríamos? Con el primer puño que nos peguen, yo creo que vamos a hacer fuerza y vamos a ver cómo nos defendemos. Pero Jesús fue humilde, nos enseña la humildad, y más sin embargo no la aprendemos. Seguimos siendo bravos. No aprendemos de la palabra del Señor. Seguimos siendo fuertes. No me aguanto que me digan nada. Y si me dicen la verdad, me enfado. Y esto sucede más en la casa. ¿Sí? En la casa, cuando nos hablan, cuando nos dicen la verdad, no nos gusta, nos enfadamos. Pero si otro en la calle nos dice lo mismo, hasta la aceptamos. Qué injusto, ¿cierto? Porque debiésemos aprender y enseñar primero en casa
para poder recibir de afuera o enseñar afuera. Alabamos al Señor. Ahora el veredicto ni siquiera Pilato lo encontró culpable, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno que aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiéndole que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Qué tremendo, ¿verdad? Liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús, gritaba el pueblo. Mire, hermano, cuando nosotros pecamos, dicen los grandes estudiosos de la palabra, que cuando nosotros pecamos, crucificamos a Jesús. Lo ponemos ahí, otra vez horrible, despreciado. Jesús llegó a un punto de cargar con nuestro pecado tan terrible que dicen que era el peor monstruo del mundo que ustedes pudiesen ver colgado en esa cruz. No era el reflejo de un hombre, era el reflejo de la maldad, de la podredumbre, de la inmundicia de todos los seres humanos que Jesús cargó en la cruz para que nosotros fuésemos perdonados. Y no entendemos. Era el momento cumbre, era el momento más terrible en la vida de un ser humano, que se arruina totalmente para que todos fuésemos ricos. El justo, el impoluto, el limpio, el sagrado, el que caminaba y su rostro brillaba. Su majestad, el Rey Jesús, ahora era lo más puerco, lo más cochino, lo más inmundo que el mundo estaba presentando para que nosotros nos hiciésemos limpios y pudiéramos entrar al reino de los cielos. Solo esto se le ocurre a Dios. Solo esto se le pasa a Dios, y ahí es donde se dice: es las cosas que no entiendo de Dios. Porque solo a nuestro amado, a nuestro poderoso, a nuestro maravilloso Dios, a ese que seguimos todos los días, que nos recuerda y nos redarguye, solo a Él se le ocurre entregar a su único, a su Hijo, por nuestros pecados. ¿Somos tan merecedores de esto? Yo me cuestiono. Yo hay momentos que digo: no te merezco, Señor, pero ten misericordia de mí. Porque si nos analizamos, yo no sé si algunos se necesitan analizar muy a fondo o simplemente analizarse, pero un sacrificio de esos por nosotros a mí me haría sentir vergüenza, y me hace sentir vergüenza. Era la decisión del pueblo, era la decisión de todos aquellos que habían ido a esa Pascua. Ni Herodes ni Pilatos tenían autoridad ante el pueblo. Era lo que el pueblo dijera, la democracia. Y ellos dijeron: crucifíquenle, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Vieron al inmundo justo y al justo inmundo. Entonces Herodes manda a que azoten a Jesús. La ley romana era que al condenado a muerte le dieran 40 azotes con un látigo de 9 ramas. En cada rama tenía una bola de plomo
y en la bola de plomo una uña de hueso, que cuando daban el latigazo, golpeaba, clavaba la uña y arrancaba. Muchos no llegaban a 15 latigazos cuando ya estaban muertos. A muchos se les salían las vísceras por la espalda del rompimiento que causaba. En el latigazo 40 moría la persona. Le dieron a Jesús 39 latigazos. Estaba desangrado. Estaba viviendo tiempos terribles. Aquellos hombres, burlándose de Jesús, le gritaban: ¿no que eres el rey? Pues te vamos a vestir de rey. Y entonces arman una corona de espinas, pero no cualquier espina. Se dice que eran unas espinas que por lo menos tenían unos 6 centímetros de largas cada espina, haciendo triángulo, y la colocaron sobre su cabeza y se la apretaron para que entrara sobre su cabeza esas espinas. Ahora ya Jesús no estaba destrozado solo su espalda, su pecho, sus piernas, sino que su cabeza estaba destrozada también. Y así lo obligan a cargarse un palo que le serviría de atril para sus brazos allá en la cruz. Despreciado por los humanos, azotado, su cuerpo destruido, no podía caminar. Si a nosotros nos duele un dedo y ya nos ponemos que no podemos ni caminar, si nos duele la cabeza, ya, y eso se nos apaga todo el mundo. Jesús le dolía la cabeza, todos sus huesos, no tenía ya casi sangre en su cuerpo porque había sido desangrado a punta de látigo. La crueldad del ser humano había tocado lo más profundo en un ser humano. Era algo terrible, sobrenatural lo que estaban haciendo. Estaban destruyendo lo más divino que se nos ha puesto sobre esta tierra. El Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Ahora el Cordero estaba dándola toda. Jesús se caía, no podía levantarse, su agonía era terrible, estaba agonizando y le obligaban a llevar este palo. Entonces dice la palabra que un campesino llamado Simón de Cirene apareció por ahí y le echaron mano y dice: ayúdenle a llevar ese palo a ese hombre. Y pusieron a Jesús adelante y a Simón de Cirene atrás con este palo cargándolo. Llegaron allá al lugar donde estaba aquel poste donde colocarían a Jesús. Lo colocan en el suelo, lo tiran como cualquier animal, peor que un animal, lo lanzan al suelo, extienden sus brazos, clavan sus muñecas con grandes clavos de hierro, que cuando ya terminaban de clavarlo al punto, lo que sobresalía del palo lo doblaban a martillo y esto apretaba más los brazos al reo. Luego amarraban al reo de los brazos, ponían un lazo y lo colgaban para clavarlo allá y formar la cruz. Colocaron sus tobillos uno sobre otro, sus pies uno sobre otro y clavaron con grandes clavos sus pies. Ese era el agradecimiento que se le estaba dando al Salvador. ¿Sabe? Si nos pusiésemos a analizar esto a profundidad y nos concientizásemos del daño que hacemos nosotros a la palabra de Dios, nos arrepentiríamos, nos santificaríamos y nos convertiríamos en verdaderos hijos de Dios, merecedores del reino. Pero ¿sabe una cosa?
creo que si un día o en cualquier momento o ahorita viene Cristo por su iglesia y nos lleva, es por su inmenso amor y misericordia, misericordia que no tiene nadie en el mundo. Encontraremos santurrones, pero no santos tan santos y resantos como Dios, como Jesús. Allí en la cruz, ya no vio salida. Eleva sus ojos al cielo, mira a la gente que se alcanzaba a mirar ahí y clama al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos no saben que soy el Salvador. Porque ellos ignoran que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Porque ellos me confundieron con el hijo de un carpintero nada más. Padre, perdónalos porque están cometiendo lo mejor de la vida para ellos, aunque me duela. Padre, perdónalos, porque al no saber lo que hacen, están haciendo que las escrituras se cumplan. ¿Alabamos a Dios? Y dice la palabra del Señor enseñándonos acerca del perdón. Y se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonamos a nuestros semejantes? ¿7 veces? Dijo: no, hasta 70 veces 7, hasta todas las veces. Y eso era lo que estaba diciendo Jesús ahí en la cruz. Se perdona siempre. No se perdona solo una vez, no se perdonan 2. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que le han hecho tantos males, tantas cosas, que comienza a guardar rencor. La primera vez la pasó, la segunda vez la pasó, la tercera vez la pasó y al último dijo: no, ya no más, ya me cogieron de tonto. Y entonces comienza el rencor, ya no perdono, y comienza a formarse ese odio, y no perdona, y no perdona, y no perdona. Y somos hijos de Dios y muchas veces no perdonamos porque nos hicieron tanto daño que necesitamos un milagro de Dios para poder perdonar de verdad, porque vamos a tener guardado eso en nuestro corazón. A mí me pasó, y me había hecho tanto daño mi hermana, y me había hecho tanto daño mi hermana, y había pasado tantas y tantas y tantas y tantas le había perdonado, que llegué a cogerle odio. Y un día estaba yo predicando acerca del perdón, y el Señor me puso en mi corazón, pero como si me estuviese hablando al oído, y me decía: y tú predicas del perdón y odias a tu hermana. Yo dije: Señor, perdóname, no merezco estar aquí. Terminé de predicar atormentado y me fui, llamé a mi hermana y le dije que me perdonara por todo el daño que yo le hubiera hecho. Y ella me dijo que sí me perdonaba. Y ella era la que me había hecho el daño. Pero fue como si se hubiese roto un cordón umbilical. Era ese cordón que se forma por el odio, cada día va creciendo. Y por eso es que hay tantos asesinatos en la vida. Y Jesús, viendo que esto iba a ocurrir, y que estaba ocurriendo, y que había ocurrido siempre, dijo: no solo una vez, siempre: Padre, perdónalos porque ellos no saben perdonar. Perdónalos porque entran en el proceso de perdonar, de aprender a perdonar. Y ese día yo sentí una mejoría tan tremenda que yo podía predicar y decir: ay, yo no odio a nadie, yo perdoné y yo perdono.
¿Cuántos alaban al Señor? Démosle ese aplauso fuerte. Jesús le dijo, no solo 7 veces, siempre. Siempre. Y a veces comenzamos a llevar cargas con nuestros hermanos. Se nos hace carga. Y comenzamos a llevar esa carguita. Y a la final, no nos dirigimos más a ese hermano. ¿Aló? Y ahí donde, cuando es el momento de la cena, tenemos que presentarnos delante de Dios y decirle, porque muchas veces la tomamos indignamente, que Dios nos coja confesados siempre. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba diciendo, yo no voy a tomar venganza por esto. Yo les perdono. Yo no llevo rencor contra ellos. Yo soy el justo. Y el justo estaba dándonos el perdón siempre. Cuando tú vas y te presentas delante de Dios y le pides perdón, tenlo por seguro, te perdona. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo y le dijiste, perdóname porque he pecado, escríbeme en el libro de la vida y no me borre jamás, Él te perdonó, tomó tus pecados y los arrojó al fondo de la mar, donde Él creó en sí mismo amnesia para no recordar más nuestros pecados. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Estando ahí en la cruz, descubre que al lado derecho hay un ladrón y al lado izquierdo hay otro que los habían condenado por sus males, por sus terribles males. Y uno de ellos, Gestas, porque los católicos le ponen nombre a todos. Así no diga en la Biblia, ellos le ponen nombre. Y le pusieron, al malo le pusieron Gestas y al bueno le pusieron Dimas. Los nombres que le pusieron a los dos ladrones. Digamos que se llamaban Gestas o digamos que se llamaba Pepe. Pepe era el malo. Y mira a Jesús con burla, con desprecio. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí y nos salvas a nosotros también? Y el justo que estaba a la mano derecha, Dimas, lo mira y le dice, nosotros hicimos mal. Nosotros hemos pecado. A nosotros nos condenaron justamente. Pero este justo ningún mal ha hecho. Aún estando al borde de la muerte y no tienes temor de Dios, y se dirige al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús lo mira y le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No había más opción, era el último momento. Al lado derecho estaba la mano de Jesús con 5 dedos, 5 vírgenes insensatas en el momento de Jesús. Y ese Dimas, que amó al Señor y fue salvo inmediatamente, entró en el reino de los cielos, tipificaba las 5 vírgenes insensatas, pero al otro lado, en la mano izquierda, la mano de Jesús, la mano de 5 dedos, el hombre injusto que no tenía aceite,
que no entró al reino de los cielos. Ese es un estudio bastante fuerte, grande, pero ahí vemos la enseñanza de las vírgenes sensatas y las insensatas. Cómo las 5 sensatas entraron al reino de los cielos porque tenían aceite, mientras que las otras 5 se quedaron porque no tenían aceite. ¿Alabamos a Dios? ¿Sí captamos ese pedacito? ¿Sí lo vimos un poquito? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, si resucito, pues de pronto. Dijo, no, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el lugar de descanso, en el lugar de reposo. Una vez, el padre de un amigo pastor se le había rogado mucho, por mucho tiempo, que entregara su vida a Cristo y nunca lo quiso hacer. Y con el tiempo aquel hombre le dio cáncer, tenía un cáncer terrible. Y le dijo a su hijo, a mi amigo, le dijo, mira, llama a Guillermo, quiero hablar con él. Guillermo era el pastor de su hijo, de José Luis. Dijo, sí papá, yo lo llamo. Se fue, lo llamó, llegó allá y le dijo, Guillermo, bendiciones, ¿qué le puedo servir? Dijo, quiero que me presente a su Dios. Dijo, claro, mira, vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración de fe, entrega su vida. Llevaba 3 días que ya no comía, nada, ya estaba muerto prácticamente, estaba agonizando. Hicieron la oración de fe, oraron y este hombre se recuperó. Dijo, quiero comida, denme comida. Comió y murió. Hoy mismo, ese mismo día, estaría con Cristo en el paraíso. Cuando ya no hay chance, es que no importa el asesino más grande del mundo, el criminal más grande del mundo, cuando entrega su vida a Cristo de todo su corazón, Él tiene el poder de perdonar pecados y llevar al reino de los cielos. Si tú entregaste tu vida a Cristo de todo tu corazón y estás haciendo las cosas bien de todo tu corazón, tú tienes asegurada la salvación y la vida eterna con Cristo. Esa es la gran ventaja que tenemos. Así que aquel ladrón aseguró su salvación y el otro se condenó. Y aquel hombre no podía decir, yo no he escuchado de Cristo. Cuando Cristo bajó a los infiernos y liberó a los cautivos, aquel ladrón se tuvo que quedar en el infierno porque él ya había escuchado de Cristo y no quiso disfrutar de la salvación, de la gracia. Así que seguía el proceso agónico de Jesús y él mira que abajo está su madre llorando y al lado de ella su discípulo amado Juan. Juan era un hombre que trabajaba para el gobierno, le habían dado la oportunidad de estar cerca porque él tenía palanca, como se dice en mi tierra, para estar cerca. Lo dejaron entrar a consolar a la madre de Jesús. De resto no se reporta que ningún otro apóstol se hubiese acercado a ver la muerte de su maestro, como si todos le hubiesen traicionado. Aquel Pedro que le dijo, Señor, hasta la muerte. Cuando yo digo, si a mí me agarran y me dicen,
niegue a Jesús o te mueres, yo digo, dispara. Pero me pongo a pensar, ostras, qué terrible, me la ponen difícil, ¿cierto? Porque es que llegue la muerte así de repente es difícil. Y Pedro gritaba, él se ufanaba, él decía, Señor, iré contigo hasta la muerte. Le dijo, Pedrito, esta noche cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces. Ese era el que iba con el que están allá crucificando, con el que están allá enjuiciando. No, yo no soy, ese es otro. Llegó un momento que se puso grosero, insultante, porque él no quería que lo confundieran y lo llevaran al sacrificio. Tenemos que ser muy conscientes. Vienen tiempos terribles para la tierra. Vienen tiempos difíciles en que tú tienes que definir si la salvación o vivir cómodamente. Si tienes que definir si la salvación o comer. Si tienes que definir o niegas a Jesús y comes, o dices, no, me mantengo acá, Cristo vive, así me maten. Pero ninguno de los apóstoles se acercó para que no les echaran mano. No se habían convertido todavía. Llevaban con Jesús 3 años y no habían entendido lo que era conversión, lo que era santificación, lo que era ser hijo de Dios. No habían entendido, no habían cambiado, no se habían renovado. Si lo vemos solo por el lado de Pedro, apliquémosela a Pedro hoy. Si la vemos solo por el lado de Pedro, cuando le echaron mano a Jesús, desenvainó su espada y le quitó la oreja al diácono que iba allá. No al hermano. Le quitó la oreja al sacristán del cura. Tremendo. Pero ahora mira a su discípulo amado, al que siempre estaba ahí. No falta el que está siempre cerca del pastor. Y lo llamaba el discípulo amado. Y mira con compasión a María que está llorando. Aquel niño que hacía 33 años, Gabriel le había dicho, no temas, María. Ese fruto que estás esperando es del Espíritu Santo. Ese que hacía 33 años le habían anunciado y que se llamaría Jesús, ahora lo ve colgado en la cruz por nosotros. El justo por el injusto. ¿Y qué culpa tenía María? María era la mamá y estaba pasando por el peor de los dolores. Si cuando un hijo de uno se cae y se parte un brazo, cómo nos duele y hasta lloramos por su dolor. Si nuestros hijos van creciendo y nosotros no hallamos qué decirles bonito. Ahora salen muy bonitos dichos, muchos cositos en Facebook, en TikTok y todo eso. Entonces, yo quiero decirle esto bonito a mi hija. Y se lo envía. ¿Sabe que una vez es cobarde y no es capaz de decirlo de frente? Es mejor decirlo de frente que mandarlo a decir. Ahorita me caí en cuenta, ya no les vuelvo a decir nada de eso. No les vuelvo a mandar. Alabamos al Señor. Mira a María y mira a Juan y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Ni que fuesen tontos para que no captaran el mensaje que les estaba dando Jesús en ese momento, que Juan captó y dijo, me está entregando la responsabilidad de su mamá. Ahora ella pasa a ser como mi mamá y yo paso a ser como su hijo. ¿Por qué? Porque cuando el reo, en aquella época la ley de Roma era que cuando
a un reo lo condenaban a muerte, lo desposeían de todas sus propiedades, su casa, su riqueza, lo dejaban en la cochina ruina sin importar qué familia tuviese para heredar. Toda su riqueza pasaba a ser del fisco, todo pasaba a ser de Hacienda. Ahora Jesús estaba arruinado. Jesús no era un pobre. Ay, pobrecito Jesús que no tiene con qué comer. No, Jesús era rico. Se hizo pobre por nosotros. Pero Jesús era un empresario. Era rico como yo. Ay, él tenía dinero. Él tenía una fábrica de muebles. Él era carpintero. Y en aquella época la carpintería costaba mucho dinero. Porque los únicos clientes, la mayoría de los clientes eran reyes. Eran príncipes. Era gente de posición. Su túnica, la túnica de Jesús, era de lo más caro que había. Era de un solo hilo. Hecha de un solo hilo. Podían desenrollar toda la túnica que él se ponía de principio a fin sin que encontrara hebras reventadas. Ahí con eso nomás nos muestra que Jesús estaba en una muy buena posición económica, pero lo habían desposeído de toda su riqueza y ahora María se veía en una situación de ruina, de casi ponerse a aguantar hambre, de quedar como pordiosera, la hija, la madre de Jesús, hombre. La madre de aquel que traería la salvación para el mundo, se estaba viendo en peligro de dormir en las calles. Y los hermanos de Jesús, los que estaban como apóstoles, por eso, porque los arruinaron, les quitaron todo. Eso era inmediato, condena y fuera, desalojo. Como hijos de Dios, tenemos que aprender mayordomía, responsabilidad, siempre. Provisión, tenemos que proveer, como sea. ¿Está enfermo? Trabaje. Eso es palabra de relación, obligación, cuidado y mayordomía. Porque si dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es obligación proveer, mantener el gasto de la casa, luchar. A veces hay que tomar decisiones. Hay gente que se pega en un puesto de trabajo, vamos a decirlo así, se gana 600 euros. Es que no consigo más. Pero eso no alcanza ni para el alquiler. Pero ¿y si no consigo más? ¿Ha hecho el esfuerzo? No, porque si me retiro, entonces ahí sí que peor. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? El Dios mío me dice, renuncia a eso y no te dejes robar más. Busca algo mejor. Yo te daré algo mejor. Yo te bendeciré. Amén. Yo te daré cosas grandes. Amén. Porque tú eres un hijo de Dios y Dios no quiere que tú vivas como un pordiosero. Amén. Dios te quiere tener bien. Amén. Dios te quiere tener próspero. Amén. Y Dios quiere que tu casa tenga comida, que haya para el gasto y que tú vivas como un príncipe. Tú eres heredero y coheredero del reino de los cielos. Amén. Tú no eres un mendigo. Amén. Tú eres hijo de Dios. Déselo fuerte. Hay gente que se aprovecha y se escuda en las escrituras y se vuelven zánganos sinvergüenzas que dicen, no, es que voy a dedicar tiempo completo a Dios y ya no trabajo porque
porque es que yo me dedico a eso. Entonces comienzan a visitar a los hermanos a la hora de la comida. Sí, de esos conocí muchos. A nosotros nos llegaban de esos hermanitos. Y a pedir ofrenditas por ahí, si de pronto les sobra algún billetico. Y esos son sinvergüenzas. El hombre que tiene fe provee. Alabamos al Señor. En medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de que ya casi no podía ni respirar, el maestro llevaba muchas horas de pie. La noche anterior, recuerden, no había dormido. Había tenido un día agitado. En la noche anterior no había dormido ni un momento. Había estado en la celebración de la cena. Había caminado con los apóstoles. Se había ido a orar. Y dice en las escrituras que cuando estaba después de la cena, les dijo a los apóstoles: espérenme aquí un rato. Voy a subir a orar. Y ahí fue donde su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. El estrés le llevó a que se rompieran los vasos sanguíneos. Y le dijo: Padre, si es posible de mí, pasa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no pasó nada. Qué angustia, ¿verdad? Y bajó y encontró a sus amigos dormidos. Y les dice: ¿no habéis sido capaz de velar conmigo siquiera una hora? Y estaban en el rollo ese cuando vinieron Judas a darle el besito de la buena suerte, a entregarlo, a venderlo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que recordando todas estas cosas y viendo el estado en que se encontraba Jesús, sin haber dormido, habiendo sido golpeado, había sido desechado, había sido roto, torturado, escupido, apedreado, pateado, ¿qué no le habían hecho a Jesús? Ya estaba en su estado agónico y entonces grita: Lama Sabatani, Lama Sabatani, Padre, dirigiéndose a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras del Cordero allá en la cruz. Se sintió solo el hombre. Estaba despojado de su naturaleza divina. Dios el Padre lo despojó de su naturaleza divina ahí en la cruz, para que como hombre sintiese el dolor, la angustia, la depresión de la soledad, el dolor de sentirse solo después de haber estado acompañado. ¿Cuántas veces nosotros no oramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame, necesito esto, necesito aquello? Y no hallamos respuesta. Pasan los días y seguimos orando y no hallamos respuesta. Hay unos afortunados que siempre les ha respondido, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios son tres. Sí, te hago el milagro. Y ocurre inmediatamente. No, porque yo sé lo que tú necesitas y te daré algo mejor. Espera un poco, porque estoy preparando lo que tú necesitas y en el momento que tú lo necesites, yo te lo voy a dar. Pero nunca se niega. Él es Dios grande y misericordioso, y cuando nuestro hijo necesita zapatos, le compramos zapatos. Tal vez no en el momento, porque tal vez no había, pero sí después. Pues Dios es un Dios
mejor que cualquier humano, mejor que cualquiera que de pronto le han dicho que es poderoso y lo que sea. Solo nuestro Dios y nuestro único verdadero Dios. Alabamos al Señor. Lama Sabatani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Se sintió solo, desamparado, no escuchaba, no sentía. Cuando nosotros elevamos una oración al cielo, nosotros como que sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, nosotros sentimos como que Dios está ahí. A veces podemos sentir como que nos resuella. Pero también hay veces que hacemos oraciones en las que no sentimos nada. Dice, yo oré, pero no sentí nada. Estaba solo. Y Jesús, en medio de sus dolores, de su angustia, de su desangre de cuerpo, sintió que no había nada para él. Que todo se le vino encima y que ¿qué había pasado? Si aparte de eso Dios no le había querido hacer el favor de pasar esa copa, sino permitió que se cumpliesen las escrituras. ¿Cuántas veces has clamado y no llega la respuesta? ¿Y qué haces? Vas y buscas respuesta a otro lugar. Muchas veces oramos y nos vamos a buscar el milagro por medio de otra persona. El mundo no sabe clamarle a Dios y entonces busca brujos, hechiceros, consejeros, malos amigos. Pero Dios sabe lo que tú necesitas y Dios estará presente siempre ahí. Simplemente la naturaleza divina de Jesús se había apartado de él para que se cumpliese lo propio en su cuerpo, para que la oveja hubiese sido llevado al matadero, para que lo mataran y para que la escritura fuese hecha. Con un solo latigazo y sangrando, en semejante calor que estaba haciendo en Israel en aquel momento, el látigo no lo desinfectaban entre uno y otro reo, producía infección, y al clavar la uña por primera vez causaba una infección que gangrenaba y producía fiebre y dolores. Y estando ahí en la cruz con una fiebre altísima y sin que nadie le hubiese pasado una gota de agua, gritó: tengo sed, tengo sed. ¿Cómo no iba a tener sed? Entonces uno de los soldados tomó una rama de hisopo y la untó con vinagre y hiel y se la puso en la boca para que bebiera. Cruel parecía, pero resulta que la hiel y el vinagre era un anestésico que les daban a los soldados cuando estaban heridos con muchos dolores, y al tomar esto como que los mareaba y los adormecía. Jesús no se lo tomó, Jesús se negó, pero se cumplió la escritura de lo que se había visto en el Antiguo Testamento, cuando en la Pascua usaron el hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las casas, para que no
para que el ángel de Jehová no los matase. Asimismo pasaron el hisopo por el cordero con aquello, y la sangre del cordero se mezcló para que nosotros tuviésemos vida eterna. Lucas dice que le ofrecieron vino y mirra. Era casi lo mismo. El vinagre es vino avinagrado. Pero se discute entre una cosa y otra con la miel y la mirra. Eso era todo. Así que la sed de Jesús no era tanto física, sino era la sed que tenía Jesús de que nosotros entendiésemos el mensaje que Él estaba dando desde aquella cruz. La sed de que nosotros nos volviésemos espirituales algún día, para que dejásemos tanta maldad, para que en el día de la venida de Jesucristo Él nos halle listos. Porque recuerden que la venida del Señor está próxima y que para Dios solo ha pasado 2 días. Porque para el Señor un día es como 1000 años. No han pasado sino 2 días para Él. Y Él estaba anunciando esto desde aquel día porque sabía que pasado mañana nosotros estaríamos aquí reunidos. Alabamos al Señor. Amén. Alabamos a Dios. Amén. Tengo sed. En la 6ª palabra, ya casi, ya no me faltan sino 2 horas. En la 6ª palabra, Jesús observa el panorama. Tal vez ya se habían calmado las cosas. Tal vez ya no era tanto la novedad. Habían 3 colgados allá. Pero a los únicos que les importaba lo que Él estaba diciendo ahí en la cruz, era a nosotros. Era a los únicos que nos importaba. De resto todo el mundo ignoraba lo que Él dijese. Así que el Señor mira, Jesús, hombre, da una palabra de victoria. Consumado es. Alabamos a Dios. ¿Están conmigo? Consumado es. Se está cumpliendo la profecía. El Cordero ha sido ofrecido por los pecados y todo salió perfecto en medio del dolor. Consumado es. ¿Entendieron el mensaje? He entregado mi vida. Mi Padre me dejó solo como hombre para que fuese un cordero de verdad. No ignoró el más mínimo detalle, pero ya todo estaba consumado, ya había sido posible. El cordero que hacía 1000 años había anunciado David se estaba haciendo realidad. Ahí estaba en la cruz. El Hijo de Dios que había anunciado Isaías hacía 540 años, ahí estaba en la cruz. Ahora todos nuestros pecados habían sido perdonados. Estaban quedando en la cruz. Por sus llagas estábamos nosotros siendo curados. La sangre preciosa de Jesús fue derramada para que nosotros tengamos libertad y vida eterna. Démosle el aplauso fuerte. Haga de cuenta que son el doble de gente.
Salió perfecto. Se dio el tiempo. Estaba feliz Jesús. En medio de su dolor y su agonía, estaba feliz. Ahora Jesús mira al cielo, se dirige a Dios, confiado, seguro, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Fue una palabra de abandono ya, de retiro, una palabra de confianza al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno que un día, cuando dejamos esta tierra, antes de dejarla, podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He peleado la buena batalla de la fe. He estado ahí hasta el final. Tú me diste la victoria. Aquí estoy, Señor. Encomiendo mi espíritu. Y que Él te diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Alabamos al Señor. Démosle el aplauso. Dice la palabra del Señor en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué tremendo, ¿verdad? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él sabía lo que venía para Él. Este mandamiento recibí de mi Padre: el poder de morir y el poder de resucitar. Alabamos a Dios. Hasta el momento se dio. Los cielos se oscurecen. Hay un terremoto. Las tumbas se abren. Se levantan los muertos en Cristo. Los que habían muerto en Cristo, los santos, se levantaron. Ahora era diferente. Algo estaba ocurriendo. Todo el mundo corría, había un terremoto, se abre la tierra, llega al templo. El templo tenía un velo de 60 centímetros de grueso. Nadie lo podía traspasar, solo el sumo sacerdote. Y el velo se partió por la mitad. Ahora todos podían entrar a la presencia de Dios. Ahora todos nosotros podíamos entrar al trono de su gracia. Ahora todos podíamos sentirnos llenos de Dios. Alabamos al Señor. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Un rico, José de Arimatea, se halló en ese espectáculo. Un rico creyente. Y viendo que Jesús no tenía dónde enterrarlo, dijo: yo tengo una tumba nueva, vacía. Pongámoslo allí. Y bajaron a Jesús, al Cordero de Dios, y lo pusieron en aquella cueva y ponen una piedra grande porque tenían miedo que se lo robaran y dijesen cosas después. Pusieron guardias en aquel lugar. Hoy en la iglesia tradicional encuentran un cofre de vidrio grande, vacío.
Y todos los de la iglesia tradicional lloran la muerte de Jesús. Yo me alegro en la victoria de Jesús. Yo me alegro por el poderío de Dios, porque si no se hubiese dado ese sacrificio, yo no tenía esperanza de salvación y no pudiera haberles traído esta hermosa palabra este día y decirle que lo mejor que nos ha ocurrido es conocerle a Él. Que es lo más lindo que nos ha podido pasar, porque aparte de que nos da salvación, nos da vida eterna y tenemos confianza en Él, de que todos los días esperamos su regreso. Amén. Así que Él está en la historia. Él estaba allá, en esa tumba que ahora ya no está vacía. Está Jesús. Domingo, 11 de la mañana. No se lo pierda. ¡Resucitó! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Que el Señor Jesucristo